Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, mucho gusto, un placer, un gusto poder saludarlos. Espero que se encuentren en primer lugar físicamente bien, que se encuentren... Gracias Carlita, mucho gusto Carla, María Pía. Hola María Pía, ¿cómo estás? El gran Pedro, la gran Marjorie, muy buenos días. Espero de verdad que se encuentren físicamente bien, emocionalmente bien. De no estarlo, por supuesto, un gran abrazo y que este año sea de mucho beneficio, que sí se logren tus objetivos y nada, hay que siempre con bastante entusiasmo seguir adelante, a pesar de que se nos van a presentar situaciones difíciles, ¿ya? Pero vamos, ¿no? La belleza de la vida radica en siempre esforzarse, salir adelante. Lloramos un ratito nos sentimos mal, pero de ahí continuamos, mi amiga. ¿Ya? Cucho, mucho gusto, Mía, Pilar, Joel, mi tocayo, mucho gusto. Marjorie, muy bien. Me toca con ustedes el tema del vanguardismo peruano, ¿estamos de acuerdo? Sí, vanguardismo, indigenismo, no, vanguardismo. ¿Me confirman, cierto, chicos? Vanguardismo peruano, ¿ya? Vamos a ver el tema del vanguardismo peruano, mis amigos. Nadie me confirma nada, oye. Nadie me confirma nada. Oh, oh. En vez de limpiar eso, sí. Sí, 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 sí. Tuki, 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 tuki. A ver. Vamos a dividir la pizarrita. ¿Te parece si tú eres intensivo, no? Anda resolviendo mientras voy estableciendo mi pizarra. Tuki, 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 tuki. Está. Gracias, María Pía Guerra Ruiz. Es mi amiga. Bueno, pues, a ver, vamos a ver si está ahí. Pues me acerca. Creo que es un poco más, mi amiga. Sí, bastante me acerca. Creo que para dividir nuestra pizarra igualita. Pues, aquí está. Chale, más todavía. Ahora sí. No te vayas a dormir, amiguita. ¿Eh? No te vayas a dormir, amiguito. No me dejes solo, qué loco. No, ve que no está haciendo nada. Estoy dividiendo mi pizarra, pe amigo. No me dejes solito. Ahí está. Según yo, está bien dividido. Ahora sí, mi amiguito. Ahora sí, mi amiguito. Vamos a cambiar con el tema del vanguardismo en el Perú, en Perusalén. Ya está. Al toque más. A ver, tema del día de hoy, vanguardismo peruano. Vanguardismo, sí, está bien. Perucho, ahí está, el vanguardismo en el Perú, que se desarrolló entre los años de 1920 hacia 1970. En ese lapso de tiempo, mis amigos, el vanguardismo en el Perú.
Amigos, no te olvides que el vanguardismo es un conjunto de ismos, no fue un movimiento, sino fue un conjunto de movimientos que surge en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Fueron varios pequeños movimientos, llámese cubismo, futurismo, el dadaísmo, ultraísmo, existencialismo, bueno, aunque el existencialismo fue el último, ¿no? Varios, ¿qué más? El expresionismo, y todos ellos, si bien es cierto, tienen sus diferencias, pero guardan dos características importantes. Todos rompen con el arte tradicional y por lo tanto tienen que innovar. Romper significa no imitar más a los artistas, en este caso a la literatura anterior, ya no imito a la literatura anterior, ya no imito a el realismo, el romanticismo, y aquí en el Perú ya no imito, no me influencio de posmodernistas, modernistas, realistas, románticos. Si ya no imito a ellos o si ya no me influencio de ellos, ¿qué tengo que hacer ahora? Innovar. Tengo que innovar. Esas eran las dos grandes características del vanguardismo. Ahora, el vanguardismo rápido llegó a Perú, no demoró en llegar. Vamos a ver, flaquita, loquito, qué cosa está pasando. ¿Ves? ¿Qué cosa, profito, está pasando? ¿Qué cosa, profesorcito, está sucediendo? A ver, veamos. Estamos en el segundo gobierno de quién? Estamos en el segundo gobierno de Leguía. Ya, no te vayas a olvidar. Estamos en el segundo gobierno de Leguía. Y durante el gobierno de Leguía, recuerda que ha llegado el capitalismo norteamericano y ¿qué cosa hizo? Moderniza la ciudad, principalmente la ciudad de Lima. Lima comienza a modernizarse, comienzan a llegar elementos tecnológicos. La famosa llegada de elementos tecnológicos. Oye, flaquita, oye, loquito, estos elementos tecnológicos van a influenciar poderosamente en la literatura, generaron un impacto en la sociedad y también en los artistas, a tal punto que los elementos tecnológicos como el automóvil, el cinematógrafo, el ascensor, entre otros elementos, se convierten en temas poéticos, pero no solamente en temas, sino que el lenguaje poético se modernizó, se tecnologizó. Imagínate, loco, imagínate. Por otro lado, hay bastantes problemas sociales. Hay bastantes problemas sociales, como cuáles el abuso en contra del hermano del campo, el abuso contra el indígena. Están desapareciendo las comunidades indígenas víctimas de los terratenientes, de los hacendados o gamonales. Pero no solamente ellos, también se están violando los derechos de los obreros, de los trabajadores. Y por esa razón nacen dos partidos políticos para luchar por sus derechos. Nacen en México y llega a Perú el APRA y el Partido Comunista Peruano. Claro, primero fue el Partido Socialista y luego devino o se convirtió en el partido, ¿qué partido? Comunista. ¿Ya? Finalmente, amigo, hay que saber que este movimiento es un movimiento paralelo al indigenismo. ¿Qué quiere decir esto, mi amiguita? Esto quiere decir, mi amigo, que mientras se está desarrollando el indigenismo, también se está desarrollando el vanguardismo. Van de la mano. Es por eso que vas a leer poesía vanguardista indigenista y poesía indigenista de vanguardia. Livia, hola Livia, qué gusto saludarte, querida Livia. Sí, mi amiga la Livia. No sé, ¿quiénes son los gamonales? El gamonal, hijita linda, es el terrateniente o hacendado o latifundista, son sinónimos. Latifundista, gamonal, terrateniente o hacendado. Es el
hombre que se ha adueñado, se ha hecho propietario de una gran cantidad de terrenos, ¿no? Más o menos como un distrito, el espacio de un distrito, imagínate. Eso lo vamos a ver en el indigenismo. Cuando veamos al indigenismo, ahí lo vamos a ver mucho mejor. Chicos, listo. Hasta aquí, flaquilla, loquillo. Quiero preguntarte si se ha entendido. ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Todo fácil? ¿Sí? Chévere, mi amiga la Valeria Tiziana, sí, mi amiga la Tiziana desde el país de Italia, está conectada a la Valeria Tiziana, mi amiga Tizana, hace tu tizono, mi amiga la Chomo. Marjorie está bien, gracias, las dos Marjorie, la Marjorie y la Margiori. La Camila también está atenta, ahí está mi tocayo, el Joel Bryan. El Bryan, no te metas con el Bryan, ¿ah? El Bryan. Bien. Vámonos ahora a conocer cuáles son las características, pero vamos a profundizar solo en las características de la poesía de vanguardia, ¿ok? De la poesía de vanguardia. Sale, hasta que se cae la letra, creo. De la poesía de vanguardia. Ya. Como toda vanguardia, recuerda, siempre rompen con el arte tradicional. Ruptura con la literatura anterior, la literatura del siglo XIX, o también llamada literatura decimonónica. No te olvides, la primera característica siempre es la palabra ruptura, ¿ya? La palabra ruptura, por favor, flaca, pobre que te olvide, desgraciado, ¿ya? Es siempre, siempre, siempre la ruptura. Rompen con el arte, o en este caso, con la literatura tradicional. Y si rompen con la literatura tradicional, ¿qué tienen que hacer? Tienen que innovar. Van a innovar. Y esa innovación, ¿cómo lo harán? Van a crear nuevas técnicas, en este caso, nuevas técnicas poéticas, ¿ok? Pero esas nuevas técnicas poéticas lo harán a través de la experimentación. Van a experimentar con la poesía. ¿Y cómo van a experimentar, profito? Ah, ahí está el detalle. Por ejemplo, mira, flaca. Por ejemplo, mira, loquito. ¿Cómo van a experimentar? Van a experimentar, por ejemplo, eh, usando el espacio del poema. El aprovechamiento espacial del poema. Aprovechamiento espacial del poema. Pero, ¿qué significa esto, profe? ¿Qué significa el aprovechamiento espacial del poema? O sea, hasta que se cae la letra, ¿no? Hasta que se va para abajo la letra. Profito, ¿qué significa el aprovechamiento espacial del poema? Letrita, no te caigas. Aprovechamiento. Ya. Préstame atención, por favor. Ah, no, la pizarra. Ya está. ¿Qué quiere decir mi amiga? ¿Qué quiere decir mi amigo? El aprovechamiento espacial del poema. Mira acá. ¿Cómo se escribía? ¿Cómo se escribía tradicionalmente? ¿Cómo se escribía tradicionalmente un poema? Cuando tú lees los poemas tradicionales, como Tristitia, ¿no? De estilo tradicional, el poema siempre se escribía así, en el medio, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? El poema siempre se escribía en el medio, ¿cierto? Pero, oye, en la vanguardia recuerda que se quiere experimentar. Entonces, en la vanguardia ya no se va a escribir de forma tradicional, ¿ok? Va a aprovecharse todo el espacio,
todo el espacio de la hoja. Algunos poetas van a escribir sus poemas de esta manera. Mira, ve, ocupando todo el espacio. Otros van a escribir sus poemas así. Ya no te amo, déjame en paz. Oye, mira tú, ¿ves? Van a usar el espacio de la hoja, flaca, van a usar el espacio de la hoja como se les pegue la regalada gana. Como se les pegue la regalada gana. Una forma, no la única, ojo, no la única, una forma, no la única, de aprovechar el espacio del poema es el empleo de los caligramas. Una forma, no es la única, es una forma de aprovechar el espacio del poema, el caligrama. Vamos a ponerlo acá. El caligrama. Llámale también poema visual o llámale también poema tipográfico. Ya está. Listo. ¿Ok? Ayúdame. Hasta aquí, todo Gucci, todo Chidoris, o no se entendió el caligrama. ¿Sí? Gracias, María Pía. Gracias. María Pía y Timoteo. Timoteo. Listo. Otra forma de experimentar el famoso verso libre. Pero, profe, ¿qué es el verso libre? ¿Qué es el verso libre, profesor? Livia, profe, disculpe. ¿Se puede decir que el vanguardismo peruano empieza con Trilce? No. Trilce es el libro más emblemático, hija del vanguardismo, pero no es el libro que inicia el vanguardismo. Antes de Trilce ya hay otros libros de estilo vanguardista, ¿ok? Y hay otros libros de estilo vanguardista, pero no es el libro vanguardista. Es el libro vanguardista por excelencia, pero no es el que lo inicia. ¿Hijita linda? El verso libre, que también se utiliza en Trilce, es no respetar métrica ni tampoco la rima. No respeta la métrica ni la rima. ¿Ok? ¿Qué cosa era la métrica? ¿Se recuerdan qué era la métrica o no? Chévere, Livia. ¿Se recuerdan qué era la métrica? La métrica era cuando medimos los versos. ¿Y cómo se miden los versos? ¿Te acuerdas? Se miden contando las sílabas de todas las palabras. Este verso mide 14, este verso mide 14 sílabas métricas y mira, los 4 versos miden 14 sílabas métricas. Aquí estás ante la métrica regular o métrica fija. Y luego te acuerdas de la rima. El verso 1 rima con el verso 3 y el verso 2 rima con el verso 4. ¿Te acuerdas o no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Ah, ya, eso ocurrió antes. Y los vanguardistas, ¿qué van a hacer? Van a decir, fuera cochi, fuera diga, fui, nada, son rebeldes, son iconoclastas. Son iconoclastas, rompen con el arte y tradicional. Y entonces aquí rompen con la métrica fija y rompen con la rima. El verso ya no va a tener una rima y no tiene la misma medida. Lo que le importa al poeta vanguardista es más el mensaje que la estructura del poema. ¿Sí? Bien. Otra forma de experimentación es el famoso experimentalismo lingüístico. El experimentalismo lingüístico. Se va a comenzar a experimentar con el lenguaje poético. Vamos a ver. Por ejemplo, mira acá.
Por ejemplo, va a usarse ahora ya no un lenguaje culto o un lenguaje sencillo. Ahora se utiliza un lenguaje cotidiano, coloquial. Oye, mira cómo cambia. Ya no se utiliza un lenguaje culto, elevado como los modernistas o sencillo y tierno como los posmodernistas, sino un lenguaje cotidiano, coloquial. También se emplea un lenguaje también se emplea un lenguaje moderno, o si quieres llámalo tecnológico. Oye, el lenguaje se tecnologiza, el lenguaje se moderniza. ¿Y eso a qué se debe? A la influencia de los elementos tecnológicos. ¿Ya? Pero ¿qué más? Se van a inventar palabras, los neologismos, como por ejemplo la palabra trince. Es un neologismo, antes esa palabra no existía. Oye, no respetan qué cosa, no respetan la gramática. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que no respetan ortografía. Quiere decir que no respetan sintaxis. Quiere decir que no respetan semántica. No respetan los signos de puntuación. No van a respetar los signos de puntuación. Flaca, ¿qué está sucediendo? Están experimentando con el lenguaje. ¿Ok? Entonces, vemos cómo experimentan usando un lenguaje cotidiano, coloquial, usando palabras modernas, tecnológicas, o también creando palabras en los neologismos o simplemente no respetando la ortografía. Profe, hay giros lingüísticos, así es. Pero ¿qué cosa es un giro? O sea, van a inventar palabras, los neologismos, por ejemplo, o van a resemantizar una palabra. Es cuando una palabra tiene un significado, pero se le da otro significado. Así es, querida Livia. Muy bien. Pero también hay que saber que durante esta época se puso de moda un filósofo, perdón, un psicólogo, y su estudio del psicoanálisis. Influencia del psicoanálisis acerca del estudio del inconsciente o subconsciente. La influencia de Sigmund Freud va a influenciar mucho en el surrealismo. El surrealismo crea imágenes surreales u oníricas. Ahí está. A ver, Sigmund Freud estudia el inconsciente, ¿no? Y también acerca del mundo de los sueños. Eso influenció mucho en la poesía de esta época, sobre todo en un ismo de vanguardia, el famoso surrealismo. El surrealismo es un ismo de vanguardia que va a crear en literatura imágenes surreales u oníricas. En literatura, una imagen, tú ya lo debes saber porque yo te he enseñado antes a ti, ¿verdad? Te he enseñado Rubén Darío y luego te he enseñado a los posmodernistas. Recuerda que dentro de la literatura hay imágenes. La imagen en literatura es lo que yo imagino cuando leo, pues. Si yo leo el perro ladra de noche, no imagino un gato durmiendo, me imagino un perro ladrando de noche. Pero existen diferentes tipos de imágenes, imágenes plásticas, imágenes realistas, imágenes surrealistas. Una imagen surreal o surrealista es cuando el poeta escribe una imagen que tergiversa, rompe la lógica de la realidad. Por ejemplo, si yo digo, la pizarra me abraza porque los alumnos me ignoran, estoy creando una imagen surreal. ¿Por qué? Porque la pizarra no me puede abrazar. ¿Sí? Sin embargo, sí lo puedo imaginar. Me imagino que la pizarra me está abrazando. ¿Se entiende? No. Esa es una imagen surrealista. Y la imagen onírica es cuando la imagen
¿ok? Está inspirada en el mundo de los sueños. Cuando está inspirada en el mundo de los sueños. Listo. Pero aquí no termina. Faltan todavía. Profe, ¿Abrancito tiene su etapa vanguardista? No. Valdelomar, Abraham Valdelomar llegó solo hasta el posmodernismo. Hasta el posmodernismo. ¿Ok? Un ratito que estamos acomodando ahí para que ustedes puedan disfrutar mucho mejor. Estamos encuadrando bonito un ratito, no manches, un poquito, un poquito. Ahí está bien. Ahí está mejor. Ahí está. Sí, listo. Inclinado, ¿no? Ah, está bueno. Listo. Listo, muchachos. Está mucho. Uy, se apagó acá. A ver. Pero creo que se ve borroso. Chicos, sí, ¿se ve bien, chicos? Sí. Para una agachadita, mi profe. Un ratito, amigo. Ahí está, podemos ir Full HD. Ahí está. Favor. Estás en Conex, amigo. Estás en Conex. Ahí está, ya ves. Ya no se ve borroso. Ya estamos en Ultra HD. Listo. Ok. Sigamos con las, perdón, características. Oye, nuestro vanguardismo peruano tuvo bastante compromiso político. ¿Ya? Y finalmente fueron cosmopolitas. Mis, aquí no te viene la clase 1:20, ¿no? Ah. Listo, mis amigos. A ver. Ya. Listo, hijo. Lo onírico, para mi amiguita la Camila Dayana, lo onírico, hija, es lo que soñamos. El mundo onírico es el mundo de los sueños. Una imagen onírica es cuando yo escribo un poema basado en sueños, ¿no? Por ejemplo, entonces cabalgaba de nube en nube para llegar a tus brazos. Yo no puedo cabalgar una nube, es una imagen onírica, porque tal vez lo soñé, ¿no? Y no deja de ser una imagen surrealista, además. Recuerda que en esta etapa hay problemas sociales, por lo tanto, no todos, pero sí muchos poetas vanguardistas van a tener un compromiso social, como Vallejo. ¿Y por qué fueron cosmopolitas? Porque siendo peruanos, incluso provincianos, toman influencia de movimientos europeos. En este caso, la vanguardia es europeo, aunque también se desarrolló en Norteamérica. El que resalta más será Vallejito. Sí, así es, Sebas. La figura más importante del vanguardismo en el Perú es indudablemente César Vallejo. De nada, querida Camilita, de nada, hija. Listo, mi amigo. He terminado, he terminado con las características. Quiero preguntarte si tienes alguna consulta o duda. Profe, el surrealismo no es necesariamente lo onírico. Buena pregunta. Ya. Vamos a aclarar eso. Muy buena pregunta la de Livia. Me parece una pregunta muy buena. Lo onírico es aquello que está producido en el mundo de los sueños. Es cuando yo escribo un cuento o un poema con imágenes de mis sueños, ¿no? Supongamos que soñaste que saltas de nube en nube y luego lo escribes. Yo saltaba de nube en nube para llegar a tus labios. Eso es una imagen claramente onírica. Pero las imágenes oníricas son surreales. ¿Por qué? Porque lo surreal tergiversa, altera, rompe la lógica de la realidad. Esa es la respuesta correcta, querida Livia. Que lo onírico también es surreal. También es surreal o surrealista. ¿Se entiende, querida Livia? Campos Peña, profe, disculpe, ¿qué es cosmopolitismo? Eh, una persona o una cultura o un arte como este es cosmopolita cuando, siendo de un país, toma influencia siempre de lo universal, en este caso lo europeo y lo norteamericano. Y como el vanguardismo es un movimiento nacido en Europa que incluso llegó a Norteamérica
y nuestros poetas peruanos se influenciaron de esa poesía vanguardista europea y norteamericana, por lo tanto son cosmopolitas. ¿Se entendió, Campos? Ayúdeme, hijo. ¿Sí? ¿Por qué nuestros poetas vanguardistas fueron cosmopolitas? ¿Por qué? Porque siendo peruanos toman influencia europea y norteamericana. Chévere, mi amiguito. Listo, Campos. A ver, vamos a mencionar algunos representantes, ¿ya? Mencionemos a algunos representantes. A ver, uno bien conocido, indudablemente, es Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo, autor de su libro Panoplia lírica. Este Alberto Hidalgo antes fue posmodernista. Antes había sido parte del grupo Colonia. ¿Okay? Luego tenemos a quién? A Carlos Oquendo de Amat. Carlos Oquendo de Amat, con su libro 5 metros de poemas. ¿Ah? Con su libro 5 metros de poemas. Este libro es ampliamente experimental. ¿Por qué? Porque el libro no se abre de la manera convencional. El libro, chicos, se abre de una manera bastante vanguardista, bastante iconoclasta, bastante particular. El libro se debe extender y mide 5 metros. Están las hojas dobladas, 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 se junta y de tapa a tapa se abre y mide casi 5 metros. Claramente es un libro en su formato experimental, vanguardista. También tenemos aquí al gran Alejandro Peralta. Alejandro Peralta y su libro de poesía vanguardista e indigenista Ande. Es un vanguardismo indigenista. También tenemos a Martín Adán. Para los que de repente no saben, Martín Adán en realidad no se llamó Martín Adán. Su nombre verdadero fue Rafael de la Fuente Benavides, autor de La Casa. ¿La Casa de qué? No, fue La Casa de Papel. La Casa de Papel, oye, desgraciado. La Casa de Cantón. Un libro que experimenta mucho con el lenguaje, ¿ya? No se sabe a dónde clasificarlo, o sea, la poesía, la narrativa, es muy complicado de clasificar. Luego tenemos a César Moro. Igual que Martín Adán, César Moro tampoco se llamaba así. César Moro se llamaba Alfredo Quistes Asín, autor de La Tortuga Ecuestre. Autor de La Tortuga Ecuestre. ¿Ya, muchachos? Autor de La Tortuga Ecuestre. Luego tenemos a Xavier Abril. Xavier o Javier Abril. Autor de Poli. El amigo de Arguedas, Emilio Adolfo Westphalen, con su libro Las ínsulas extrañas. Ahí está. ¿Ah? Ellos serían los más conocidos. Ojo, no son los únicos. No, habría más poetas. Indudablemente, la figura que nos toca estudiar hoy día
¿Quién es la figura que nos toca estudiar a continuación, amiguita? Sería al gran César Vallejo. César, ya está. El gran César Vallejo Mendoza. ¿Ok? La figura más importante, muchachos, la figura más importante del vanguardismo peruano. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, La Libertad o la Sierra de la Libertad. Hijo de un gobernador y también nieto de curas españoles, imagínate. No fue tan pobre Vallejo, ¿no? Perteneció a una clase media. Y bueno, estudió en la Universidad de Trujillo, luego llega a Lima. Pero antes en Trujillo se hizo amigo del Grupo Norte, un grupo de intelectuales piuranos, ¿no? Un grupo de intelectuales trujillanos, discúlpame. Un grupo de intelectuales trujillanos, el Grupo Norte, que estaba liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre y Antenor Orrego. De hecho, el Grupo Norte saca su revista Norte y envían a Vallejo como corresponsal aquí a Lima, y es aquí donde Vallejo se hace amigo de los Colónidas, ¿no? Luego se hace amigo de los Colónidas. Y estando aquí en Lima, publica Los Heraldos Negros y también Trilce. ¿Ya, muchachos? Ahora, Vallejo, como sabéis, luego viajó a Francia, lamentablemente nunca más regresó. Recuerda que Vallejo escribió novela, cuento, teatro, ensayo, crítica literaria y poesía. En su libro de cuentos, Escalas, o más conocido como Escalas melografiadas, destaca, por ejemplo, el cuento Paco Yunque. O también tenemos su novela El Tungsteno, su otra novela, Fabla Salvaje. También tenemos obras teatrales como Colacho Hermanos, o Lockout, como se pronuncia, ¿no? También tenemos ensayos como Rusia en 1931 y El arte y la revolución. Crítica literaria también hizo, ¿no? El romanticismo en la poesía hispanoamericana. Sin embargo, a pesar de haber abarcado todos los géneros, Vallejo destaca en poesía. Vallejo es un poeta por excelencia. Es un poeta por excelencia. Destaca entonces, no te olvides, en poesía. ¿Ok? Y es lo que hoy tenemos que estudiar. Vallejo tenía su dejo, sí, tenía una manera particular de hablar propio de la provincia de Santiago de Chuco. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver las etapas de su poesía. Conozcamos las etapas de la poesía de Vallejito. Ahí está. A lo largo de su vida, la poesía de Vallejo atraviesa por tres etapas, tres periodos o tres estilos poéticos. Etapas, periodos o estilos poéticos. Primera etapa, su etapa modernista. En esta etapa, Vallejo todavía es modernista, no hay vanguardia todavía. Bueno, para ser honesto, ya hay cierto vanguardismo, pero prima el estilo modernista. En esta etapa, Vallejo tiene su libro Los Heraldos Negros, publicado el año de 1919, aunque fue editado en 1918. ¿Ok? Los Heraldos Negros, poemario modernista de Vallejo. En esta etapa, Vallejo todavía tiene influencia modernista. Por lo tanto, lo van a influenciar dos poetas modernistas.
Rubén Darío, lo influencia Rubén Darío y el poeta uruguayo Julio Herrera y Reisig. Ambos van a influenciar fuertemente a Vallejo en poemas humanos. Por lo tanto, si Vallejo es modernista en este libro, por lo tanto hay musicalidad. También, ¿qué cosa hay aparte de musicalidad? También hay métrica regular, o sea, la métrica fija. ¿Ah? También hay métrica regular. Oye, como es modernista, también hay exotismo, lo lejano. Pero ¿qué exotismo? Un exotismo que se aleja de lo citadino, un exotismo andino, andino. No te olvides, un exotismo andino. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es su lenguaje? Te pregunto yo a ti, si Vallejo es modernista todavía, ¿qué tipo de lenguaje utiliza? Culto y elevado, ¿cierto? Debería utilizar un lenguaje culto, elevado o un lenguaje preciosista. Sin embargo, aquí la cosa cambia. Vallejo utiliza un lenguaje coloquial, pero no lenguaje coloquial limeño, sino lenguaje coloquial provincia. Utiliza el lenguaje coloquial provincial. Ya. Esto que voy a marcar con azul, esto que voy a marcar con azul, pertenece a su aspecto formal, pertenece a su aspecto formal, pertenece a la forma, ya pertenece a la forma. Ahora conozcamos el aspecto de fondo. ¿Cuál es el tema central de este poemario? Cuando uno lee los poemas de los Heraldos Negros, uno a lo largo del poemario se da cuenta que en realidad hay varios temas, pero el tema que más destaca o el tema más importante es el hogar provincial. El hogar, el hogar provincial, ¿ya? El hogar provincial. No te vayas a olvidar, ¿ya? Pero ¿qué significa el tema del hogar provinciano? Eso quiere decir que en este poemario Vallejo suele aludir mucho a su madre, suele aludir también a su papá o suele aludir a sus hermanos, entre ellos a su hermano Miguel que falleció. Profe, ¿sufre influencia de Valdelomar? Eh, lo que sucede es que en el tema de lo provinciano sí, no es que haya influencia, recuerda que Valdelomar también estaba cerca del modernismo, pero ambos sí van a hacer algo, ambos valoran el mundo provincial. Incluso Valdelomar tiene un libro, un poema, perdón, que se llama El hermano ausente en la cena de Pascua. Y Vallejo tiene un poema en el que habla de su hermano Miguel. Entonces, en ambos poemas, perdón, en ambos poemas, los poetas extrañan a sus hermanos fallecidos. Así que no es que influencia como tal, no, sino similitudes. Vallejito lo admiraba, sí, 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 Vallejito admiraba a Valdelomar, indudablemente, eso no se niega. Muy bien. Bien, pero dentro de este poemario hay otros temas. ¿Qué otros temas podemos ver? Por ejemplo, mira, por ejemplo, tenemos tenemos el tema, por ejemplo, de el dolor existencial.
Pero, profe, ¿qué es el dolor existencial? Antes vamos a ver el tema de Dios. Incluso también está presente el tema de el amor y la amada vinculada a la naturaleza andina. El amor y la amada vinculada a la naturaleza andina, muchachos. Hay un poema allá. Primero el dolor existencial. El tema del dolor existencial, pues es el dolor del hombre, ¿no? Por ejemplo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma, ¿no? Entonces uno nota en este poema Los Heraldos Negros el dolor del hombre. Pero también está claro, el dolor humano, hijo, muy bien. También está el tema de Dios, ¿no? Recuerda que Vallejo tiene abuelos que son católicos, curas para ser más precisos. Por ende, el tema de Dios es una constante en su poemario, ¿no? O en su vida poética incluso. También está el tema de la amada y el amor andino, ¿no? Idilio Muerto de este libro dice, ¿qué estará haciendo a esta hora mi dulce y andina Rita de junco y capulín? Claramente vemos cómo Vallejo relaciona a la amada con el mundo andino. ¿Ok? Vallejito se quejaba con Dios, mi profe, por quitarle a su hermano. Y no solamente a su hermano, ¿no? También a su madre, ¿no? Hay un poema que se llama Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando al ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada a tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Más abajo le dice algo así como, si tú fueras hombre, hoy supieras ser Dios. Y el hombre te sufre, el Dios es él, Allah. Y tú que siempre estuviste bien, claramente Vallejo suele cuestionar a Dios, ¿no? Listo, amigos. Aquí me detengo para preguntarte cómo vas. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Disculpa, amigo. Está tomando mi agüita. Listo. Vamos. Todo Gucci. Profe, una pregunta, dime, Alexander. ¿Guamán Poma de Ayala hacía uso de caligramas? No. No, no, querido Pedrito. Guamán Poma de Ayala no pudo haber hecho uso de caligramas porque Guamán Poma es o fue un escritor de la época colonial, de la época de los primeros años de la colonia. Lo que él usó fue dibujos, hizo dibujos para poder representar lo que estaba escribiendo, como si fueran unos dibujos documentales, ¿no? Una especie de documental, para documentar gráficamente al rey el abuso de los españoles en contra de los indígenas. ¿Ya? Es verdad que el vanguardismo hubo poesía en prosa, claro, ¿no? Lo había dicho, ¿no? Con la casa de cartón, ¿no? Muy bien, Livia, así es. Listo. Profe, disculpado, mi amiga Camila. ¿A qué se refiere con musicalidad y exotismo andino? Chévere, Pedro. Ya. Musicalidad, hijita, es la rima. Cuando los poemas tienen ritmo y rima, ¿no? Ritmo y rima, ¿no? Por ejemplo, si tú analizas bien los heraldos negros, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Te das cuenta que hay musicalidad, ritmo, ¿sí? Eh, me decías también, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y exotismo, ya. Recuerda que lo exótico es aquello que no es propio de un lugar, ¿no? Por ejemplo, si tú vives en Lima, por ejemplo, si tú eres limeño, si es que vivimos aquí en Lima, entonces los limeños vemos como exótico, como algo raro, que no es parte de nuestro mundo cotidiano, pues una llama. ¿Te imaginas una llama caminando por toda la Panamericana Norte? O una llama caminando por acá por la Tupac Amaru o por la Avenida Universitaria, ¿no? Una llama con una alpaca ahí. Entonces uno lo ve y dice, ¡oh, qué fue! ¿Qué es esto? Es un elemento o un animal exótico para los limeños. ¿Por qué razón? Porque no es parte de nuestro mundo, nuestra cotidianidad limeña. Profe, ¿qué es una característica formal? Livia, no te olvides, hija, las obras literarias se analizan en dos partes. Toda obra literaria está compuesta de dos elementos, de el fondo y de la forma. El fondo de una obra literaria es el tema, el contenido, el asunto, los sentimientos. Y la forma es cómo se estructura ese contenido, qué técnicas se utilizan, qué tipo de lenguaje se emplea, si está en verso, si está en prosa, si el lenguaje es culto, si es coloquial. No se olvide, todas las obras artísticas, entre ellas la literatura, siempre está conformada por fondo y forma. Fondo es el contenido, el mensaje, el tema, ¿sí? Y la forma, ¿qué cosa es? Es la estructura, las técnicas que se emplean, el estilo que se utiliza. ¿Se entendió, querida Livia? Science. Háblame, mi amiga Olivia. Hasta la 1:20, ¿no es? No se me pasa el tiempo. 2. La etapa vanguardista. Ayúdame, Livia. ¿Se entendió, hijita? ¿Sí? Nada que me responde mi amiga, o cabezazo, mi amiga. Responde, mi amiga. De nada, hijita, de nada. En la etapa vanguardista. Ya está. En esta etapa, Vallejo ya tiene el estilo vanguardista y publica su libro Trilce el año de 1922, también en Lima, ¿ok? También es publicado en Lima, ¿ya? Al igual que Los Heraldos Negros, este libro también es publicado en Lima. Lima limeña, Lima limón, Lima serrana, Lima provinciana, Lima de recuerdos, Lima la hermana. Ahí está. Publicado el año de... Pero acá hay un detalle. Lo primero que tienes que saber es que Vallejo estuvo precioso. Estuvo en Canadá. Estuvo tras las rejas. Estuvo cañado, mi amigo Vallejo. Fue llevado a la cárcel. Dice los investigadores, sus biógrafos, que fue encarcelado de manera injusta, puesto que fue acusado falsamente, valga la redundancia, de incendiario, de haber incendiado una hacienda. Y bueno, lo que pasa es que Vallejo siempre pues levantaba su voz en contra de los hacendados porque maltrataban a los hermanos del campo, a los indígenas. Entonces, a Vallejo se le culpa de haber incendiado una hacienda y va a prisión. Estuvo 4 meses aproximadamente en la cárcel. Ahora, Vallejo, al salir de prisión, participa en un concurso poético que lo gana. Y con ese libro logra publicar con ese dinero logra publicar Trilce. Pero ¿qué sucede con Trilce? Es un libro bastante experimental. No es un libro convencional, tradicional. Es un libro vanguardista. Por lo tanto, es un libro experimental. Pero no solo es experimental, encima es hermético. Profe, ¿what? O sea, es un libro de difícil comprensión. Hermético, cerrado, quiere decir que es un libro que no se entiende con facilidad. Por eso, lamentablemente, el libro no fue aceptado por la crítica limeña. Todo lo contrario, le dieron con palo a Vallejo, le dieron duro.
Y Vallejo se siente mal. Decide irse del Perú. Se va del Perú para nunca, hasta el día de hoy, jamás volver. Se va a Francia, la ciudad de la luz, de la cultura, del conocimiento. Así es, querido Sebas. Lo que pasa es que Trilce es un libro bastante complejo. Hasta el día de hoy hay gente que no lo comprende. ¿Ya? Y por esa razón, Vallejo fue muy duramente criticado. Se deprimió mucho. Hay una carta que Vallejo le envía a Antenor Orrego, el que hizo el prólogo de este libro. Y Vallejo se va a entrar. ¿Ya? Listo. A ver, analicemos, analicemos el aspecto formal. Ya, antes de irnos para acá, esto que está en azul, en rojo, ¿vale? Acá es fondo. Ahí está. Ay, hola, ¿cómo está? Listo, mis amigos. Ahora, ya te dije que es el fondo, ¿no? Voy a analizarlo acá un poquito más estructurado, ¿ya? Profe, disculpaba a mi amiga Livia, que era iconoclasta. Hijita linda, iconoclasta es el que no sigue a modelos, el que no tiene un modelo a quien imitar. Ese es un iconoclasta. Los vanguardistas, al romper con el arte tradicional, son iconoclastas. ¿Ya, hija? Listo. Analicemos el aspecto formal. Cuando uno lee Trilce, se da cuenta que Vallejo le saca la mugre a la gramática castellana. Por ejemplo, mira, utiliza una ortografía caprichosa. Eso quiere decir que Vallejo no respeta para nada la ortografía. Por ejemplo, Vallejo, en su poema Trilce 9, escribe así: busco volver. Oye, mira, busco volver. ¿Cómo va a escribir Vallejo de esa manera, loco? Busco volver. Profe, se le malogró la máquina de escribir a Vallejo. Era pobre. No, loco, no se le ha malogrado nada. A propósito, ha escrito esta frase: busco volver de golpe. Ah, utiliza una ortografía caprichosa. Pero también Vallejo quiebra, ¿qué cosa? La sintaxis convencional. Así nomás. Quiebra la sintaxis. ¿Qué significa quebrar la sintaxis? No respeta el orden de las frases u oraciones. No respeta. Por ejemplo, mira, el traje que vestí mañana. El traje que vestí mañana. Oye, ¿tú crees que sintácticamente está bien escrita esta frase, este verso? El traje que vestí mañana. No es correcto. Lo correcto es el traje que vestí anoche o el traje que vestiré mañana. ¿Sí? Pero mira, acá en la siguiente, Vallejo sí le saca la mugre a la sintaxis. Mira, ve. O, du, ot, ne, ur, se. Oye, odumotneuse, ¿qué entiendes por odumotneuse? A ver, pez, ¿qué entiendes por odumotneuse, mi amiga? Ah, ¿qué entiendes? Léelo de esta manera, loquito, así, hacia allá, odumotneuse. ¿Ah? Un extranjerismo, me dice, no. Léelo como he puesto la flecha, querido Pedrito. Pedro el Escamoso. A ver, estruendo mudo. Muy bien, María Pía. Ajá. Vallejo ha juntado dos palabras y le ha girado.
la ha girado, las ha girado, mejor dicho, ¿no? Profe, ya volé, ya. Y sí, mi amigo, ven, ¿se dan cuenta o no? Vallejo claramente está quebrando la sintaxis. ¿Mm? Qué chévere, ¿no? Vemos cómo Vallejo claramente experimenta, ¿no? Con la sintaxis. Muy bien. Agua, profe, agua, ya volé, ya. Carnavales para mi amigo. Esa frase o esa palabra, agua, es de siquiera sasazo, ¿ah? Es broma, es broma, es broma, yo Fred. Muy bien. Oye, ya veo porque usted, profe, usted Vallejo es, soy un euro. No tanto, pero sí, o sea, no tanto, pero sí, 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 sí. Yo miro mucho a Vallejo. Pero era rojo, no, porque Vallejo era comunista, era de izquierda, ¿no? Era un izquierdista que si hubiera estado con vida el día de hoy estaría en prisión o ya lo hubieran vetado socialmente a Vallejo. Pero era rojo, ese chico. Muy bien. ¿Qué más? Vallejo también, ¿ok? Resemantiza palabras. O sea, como dice en el compendio de literatura de la Presa San Marcos, Vallejo le hace decir a las palabras aquello para lo cual no están preparadas. Le hace decir a las palabras aquello para lo cual no están preparadas. No entendí, profe, ¿qué es eso? O sea, una palabra tiene un significado, Vallejo le da otro significado. Ejemplo, tenemos esta palabra, válvula. Dime tú, ¿qué significa la palabra válvula? ¿Qué significa la palabra válvula? Habla. Es un dispositivo, un caño, ¿cierto? Que permite el ingreso, salida o regula, ¿cierto? El fluido del agua, ¿qué pasa? El aceite, petróleo, sangre, electricidad, gas. Es una válvula, ¿cierto? Ahora, pero cuando tú lees Trilce 9, cuando tú lees Trilce 9, Vallejo le cambia el significado de esta palabra. Vamos a prestar atención. El poema Trilce 9 dice, busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer. Todo había verdad. ¿Qué entendiste? ¿Ah? No entendí nada. Yo soy ingeniero, poeta, yo no. Busco volver de golpe en golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer. Todavía verdad. ¿Qué entendiste? Alguien que te diga, profe, espera, va a googlear, le va a preguntar a la IA, profe, espera un ratito, un ratito. Es que le pregunta a la IA, mi amiga. Nada, ya volé, profe. Muy deco, profe. Muy deco. Una más, una más, me dice la María Pía. Profe, yo no entendí nada. ¿Qué estás hablando, profe? Con razón lo han discriminado a varios pobrecito. Voy a tener que representarlo, chale, lo malo es que se va a ver feíto. Chale, uy, se va a ver. Chale, se cayó la vida, me puse mala. No, por acá. Ya está. A ver, su agachadita, profe, porque listo. A ver, escúchame acá. Busco volver de golpe en golpe, sus dos hojas anchas, su válvula que se abre en suculenta recepción de multiplicando a multiplicador. Chicos, cuando dice busco volver de golpe en golpe, se está refiriendo al golpe posiblemente, de la cadera masculina con la cadera femenina en el acto íntimo. ¿Ah? Sus dos hojas anchas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Sí, 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 siga, siga. ¿Cómo que siga? Oye, cochina, mi amiga, oye. Camina, no cambia. No quiero pensar mal, pero me obligan, dice Alejandrito. Ya, profe, ya me traumé, dice. Pi, pi, pi. Como que por dos. Esa Carla y esa María Pía son desgraciadas ahí. Este Alejandro,
Grande mi padre Vallejo. Oye, ¿qué estás escribiendo? Recordar es volver a vivir. Busco volver de golpe el golpe. Está recordando un acto íntimo. Luego dice, sus dos hojas anchas. Alude a las piernas de la fémina, de la dama, cuando está, ¿no?, en el acto íntimo. Sus dos hojas anchas. Luego dice, su válvula que se abre en suculenta recepción. Ajá. Chale, profe. Todo un loquillo el Vallejo, dice, suave, profe. Ese Vallejo se pasó de poeta. ¿Cómo que fueguito? ¿Por qué le ponen fueguito? Calor, me quemo, profe, dice. Te pregunto entonces, y no sigo, y, y ni leas Trilce 13, ¿eh? Ni leas Trilce 13. Ahorita pum, lo ponen ahí. Ni leas Trilce 13, ni leas. Entonces, la palabra válvula en este poema, la palabra válvula en este poema está significando. ¿Qué está significando? Habla. ¿Qué está significando? Oh, voy a escribir otra cosa. Válvula aquí, como que pucha, ¿no? ¿Qué estás hablando? Sí, es vulva. No, qué feo. ¿Cómo que esto es feo? Algo normal, ¿no? Algo natural, parte del cuerpo femenino. Ahí está. En este, el corazón, la válvula del corazón. Osachi, ¿cómo que válvula? Corazón. Válvula del corazón. Ha venido un poco mal tirado el profe. Muy bien. Listo. Claramente vemos que aquí la palabra válvula no está significando dispositivo, caño, sino más bien cosita femenina, ¿no? Muy bien, no sé cómo partirle en mi laptop viejita. Chale, mi amiga Lazar. Vamos a hacer un yape a mi amiga para que se compre una laptop nueva. ¿Ya? Sí, dice. Pollada. Muy bien. Menos mal la palabra pollada sí se entiende aquí en Perú, ¿no? ¿Te imaginas decir o hacer pollada allá en España, amiga? Pucha, mi amiga. Entonces, resemantización. Vamos a ver que una palabra, Vallejo le hace decir otra cosa. La palabra adquiere otro significado en Trilce. Vallejo está experimentando, jugando claramente con la gramática. Pero aquí no queda, mi amiguito. Vallejo también usa neologismos. Es decir, que le hace decir, ¿no? O perdón, inventa o crea palabras. Pero también Vallejo utiliza onomatopeyas y también utiliza los guarismos. Oye, una onomatopeya, tú sí sabes qué es, ¿verdad? ¿Qué es una onomatopeya? ¿Quién se acuerda qué cosa es una onomatopeya? A ver, ¿quién se acuerda qué cosa es una onomatopeya? Nada, que nada, güey. Oye, los sonidos, ¿no? Por ejemplo, truc, ¿sí? No es rum y trap. Ya. Rum y trap. Bueno. Las onomatopeyas son los sonidos, ¿no? Y se intenta reproducir el sonido de manera gramatical. ¿Y los guarismos qué serán? Ah, los guarismos, muchachos, es cuando se combina números y palabras. Cuando se combina números y palabras. ¿Ok? Listo. Números y palabras. En el caso de los guarismos. Hasta aquí, amiguita, amiguito, hemos conocido el aspecto formal de Trilce. Ahora conozcamos el aspecto temático. Veamos cuál es el tema central de este poemario. ¿Cuál es el tema central de Trilce? Chicos, la experiencia carcelaria.
la experiencia carcelaria. Ese es el tema central. Vallejo está en prisión, ¿no? Y vamos a conocer su experiencia en la cárcel, ¿ya? Pero no es el único tema. Hay en este poemario otros temas. Por ejemplo, el tema de tu caso, mi amigo. ¿Cuál es ese, profe? La soledad. Pi, 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 pi. No me lo recuerde, profe. Profe, mejor solo que mal acompañado. Profe, mejor solo porque así sin ingreso, profe, no me distraigo. Claro, no te distraigas. ¿Ah? Eh, Profe, su nombre real era 3 libras. ¿Te refieres al nombre de Trilce? ¿El significado de Trilce, querido Sebas? ¿A eso te refieres? Vallejo, por si te estás refiriendo a ello, querido Sebas, no se sabe. Vallejo nunca dio el significado de la palabra trilce, por eso no, algunos han interpretado como triste celda, triste y dulce, no sabemos. ¿Ok? Muy bien. El tema es un subtema, la soledad, otro subtema es la ausencia de la madre, la ausencia de mamá. Mamá ya no está ahí, ¿no? Ya se fue al cielo de los capibaras. También otro tema es indudablemente el erotismo. Por allí vi que alguien envió Trilce 13. ¿Lo leyeron? Sí, pero no entendí nada, profe, por la pura emocionado, ¿vale? Nada entendí, por la pura. Yo sí entendí, dice mi amiga la María Pía y Timoteo. Otro tema es que él retoma un tema de los heraldos negros. ¿Qué tema retoma? Retoma el tema, muchachos, de el hogar provincial. Pero obviamente ahora ese tema está relacionado a la cárcel. Ahora ese tema está relacionado. Chicos, he terminado con Trilce. Ayúdenme, por favor, si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda, mi amiga, mi amiguito, mi brother y mi brother? No, profe, está todo Gucci, está todo chidori, profe, está fácil nomás. Todo claro, clarín cornetas, me dice mi amiga la María Pía. María Pía y Timoteo. ¿Listo? Por acá mi amiga Mario y Esther Kilka tiene un gato de imagen. Sí, su gaturro. Ya. Nadie, la María Pía nomás me habla. Supongo que si nadie habla es porque está comiendo, ¿no? Desgraciado. Todo claro, Alejandro, Camila, que era hermético. Hermético dice ahí, oye, Camila. Hermético es cerrado, de difícil comprensión. Algunos, sí, algunos poetas simbolistas, perdón, vanguardistas usan símbolos, hija, ¿no? Que tienen significados de esos elementos, ¿no? Chévere, todo Gucci, bien, bien, Marjorie. Carla, lo estoy poniendo chévere, mi amiga. Gracias, querida Carlita. Muy bien, gracias, hijita linda. Vamos a la tercera y última etapa, la etapa de compromiso social. En esta etapa, Vallejo ya no está en Perú, Vallejo está en Francia y sus 2 últimos libros no los publica él porque lamentablemente ya ha fallecido. Están publicados o serán publicados por su esposa Georgette Philippard y uno de sus amigos, el señor Raúl Porras Barrenechea. ¿Ok? Claro, muy bien, querida Valeria. Son, como muy bien dice su compañera, son obras póstumas. Pero, ¿cuáles son? Veamos, pues. Primero, España aparta de mí este cáliz. España aparta de mí este cáliz. En este poemario, Vallejo se solidariza
con la nación española por causa de su guerra civil. Vallejo muestra su solidaridad con el pueblo español por causa de la guerra civil que están atravesando de 1936 al 39 aproximadamente. Ya chicos, me dicen, bien Pedro Olivia, profe, en su etapa social sigue escribiendo mal. ¿Cómo? ¿Cómo que escribiendo mal? Y vuelta. ¿Cómo que escribiendo mal? A propósito, hijita linda, a propósito está experimentando con el lenguaje. Es un juego que él hace, que no carece de significado, querida hijita linda, ¿ya? Pero eh, usa lenguaje coloquial, lenguaje cotidiano, conversacional, eso sí, pero ya no tanto como en Trilce. No, 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 acá sí ya no. Y hijita, es una bromita, hijita, siempre con mucho respeto, hijita linda, no se vaya a sentir mal, por favor. Aquí somos lo más no dinámico, pero aún así, ¿no? Si te incomoda, hijita, un abracito, perdóname, no lo digo para hacerte sentir mal, hijita linda, ¿no? Con mucho respeto a nuestra gran amiga Livia, que siempre pregunta, y eso es bastante bueno, de verdad, qué lindo, querida Livia. Profe, yo siempre fui vanguardista, solo que no entendía. Esa es mi amiga, no sabe escribir, oye. Esa es la culpa, la laptop, la laptop. Ay, gracias, hijita Livia, sabes que siempre es con mucho respeto, hijita, ¿sí? Con mucho respeto, hijita. A ver, amigos, ayúdenme. Hasta aquí todo Gucci, todo Chidori. Voy a tener que borrar. Ayúdame. ¿Se entendió? Hasta aquí. Sí, me dice mi amiga Valeria. La llamé tisana. Cos. Cuando le da la tos. Tos. Ti, San María Pía. Qué lindo, mi amigo, María Pía. Chi. Ahora va a decir otro. Chi. Siu. Sipiripi. Sipi. Sipo. Todo charito. Todo clarito que. Entonces, ¿quién era más rojo? ¿Vallejito o Nerudita? Buena pregunta. Los dos tuvieron el mismo, la misma identidad y la misma intención. De hecho, fueron amigos. Iban a publicar una revista juntos. ¿Ya le tomaron fotito? Casi lo borro y, con la agachadita. Ya está. Tú me dirás, tómale su fotazo. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Ahí está. Mi amiga la María Pía. Y acabamos con... Y acabamos, amiguitos, con poemas humanos. Ya está. Sería B, ¿no? Poemas humanos. Ahí está. Bien. Analicemos el aspecto formal. A ver. Aspecto formal de poemas humanos. Cuando uno lee poemas humanos, uno se da cuenta, ¿ok? Que en este poemario, Vallejo, ¿qué cosa intenta? Vallejo intenta dramatizar su poesía. Vallejo, en este poemario, intenta dramatizar su poesía. No te vayas a olvidar, ¿ya? Vallejo intenta dramatizar. Pues vamos a ver esto. Vallejo. Dramatiza en realidad, ¿no? Dramatiza su poesía. Pero, ¿cómo lo hace?
¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Vamos a ver, porque yo sí sé. Para dramatizar su poesía usa el estilo de la conversación cotidiana. ¿Eso qué quiere decir, profito? Eso quiere decir que la voz poética pareciera que estuviera hablando con alguien. La voz poética, o pareciera, ¿no? Parece que la voz poética parece que la voz poética hablara ¿con quién? Con un amigo, un obrero, un pobre o una autoridad. ¿Ya? Parece que la voz poética estuviera hablando con un obrero, ¿cierto? Con un pobre, con una autoridad. Hay una parte de Poemas Humanos que dice, señor ministro de salud, ¿qué hacer? Nunca fue la salud más mortal, ¿te das cuenta? Parece que estuviera conversando en este caso con una autoridad. Entonces, la primera razón para dramatizar su poesía es, ¿cuál? El estilo de la conversación cotidiana. Segundo, es exclamaciones. Y las exclamaciones, obviamente, se evidencian con el uso de los signos de admiración o de exclamación. Finalmente, también dramatiza su poesía porque usa oposiciones como rico, pobre, por ejemplo, y los paralelismos. Y aquí te voy a pedir que me prestes atención. ¿Qué es un paralelismo, profito? Vamos a verlo acá. Mira, si yo escribo, ya no quiero vivir, ya no quiero ver más el sol. A ver, aquí se ha usado paralelismos. ¿De qué manera? Mira, ya no quiero vivir, ya no quiero ver más el sol, ya no quiero el aire en mis pulmones. El paralelismo consiste en que lo que yo digo en un verso, en los otros también lo digo, pero de otra manera. Los paralelismos consisten en que el mensaje que se da en un verso se da también en los otros versos, pero con otras palabras, con las mismas palabras o con casi las mismas palabras. Y si lo has notado, dentro de los paralelismos hay también anáforas, ¿cierto? También hay anáfora. ¿Ya? Ayúdame. ¿Se entendió que es un paralelismo, por favor? Es cuando lo que yo digo, ¿no? La estructura semántica o gramatical de un verso se repite. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Vallejo hace esto? Para dramatizar su poesía. ¿Y por qué? Porque está incidiendo constantemente, está, ¿no? Como que repitiendo el tema. Chicos, muy bien. Sí, mi querido Sebas, así es, hijito. Listo. Ahora vamos al aspecto temático o llámale el aspecto de fondo. ¿Cuál es el tema central de este poemario? El tema central es, muchachos, la solidaridad, la solidaridad con el pobre
y el hambriento. Vallejo se solidariza con el pobre y con el hambriento. Recuerda que Vallejo, como lo hemos venido diciendo con su compañero Sebas, es comunista, es de izquierda. Por eso Vallejo mantiene una solidaridad constante con el pobre, con el obrero. Hay un compromiso político en Vallejo. El compromiso político. ¿Ah? Bien, Vallejo habla acerca de el trabajo como fuente de qué, profe? Como fuente de solidaridad. Esto lo tomó del mundo andino, específicamente del Ain. Oye, Vallejo en este poemario habla acerca de el trabajo como fuente de solidaridad, no como para enriquecer solo a uno, sino para que todos se beneficien. Esta idea la toma del mundo andino. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Otro tema, el cuerpo como espacio de dolor y liberación. El cuerpo, perdón, el cuerpo como espacio, chale, no se ve bien, ¿no? Se ve bien ahí, a ver. No se distingue bien. Vamos a hacerlo bonito, ¿ya? No se ve bien, ¿ya? Vamos a hacerlo bien. Hay que ser, ¿no? Una pizarra un poco más legible, ¿ya? Vamos a agacharnos, caballeros. A ver, decíamos, ¿no? El trabajo también Vallejo habla acerca de el cuerpo como espacio de dolor y de liberación. Pero, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Vallejo a cada rato está hablando de las partes del cuerpo. Menciona constantemente partes corporales. Y la pregunta es, ¿para qué? Para evidenciar que el cuerpo del pobre es el que más sufre. Y finalmente Vallejo habla de la posibilidad de un futuro lleno de qué? De dicha colectiva. La posibilidad de un futuro lleno de dicha colectiva. Es decir, el deseo de que todo marche bien, de que el deseo de que haya igualdad, alegría y de que no haya pues estas diferencias, ¿no? Para terminar, Vallejo, en este poemario, se sintetiza, o sea, hay sincretismo, lo andino o lo universal y lo andino. Este último, o sea, lo andino, como eje fundamental. Este último
como eje fundamental. Listo, mis amigos. Ayúdame antes de continuar con las preguntas. ¿Tienes alguna consulta, por favor? ¿Tienes alguna duda? ¿Habrá alguna consulta, alguna duda, porfa? Para desarrollar las preguntas. ¿Hasta qué hora era? 11:20, ¿no? A la 1:20, ¿no? Vamos a ir con las preguntas. La pregunta número 1 creo que sale rápido, al ojo nomás. Ahí hay caligramas, aprovechamiento espacial del poema. La clave sería la letra A, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? La letra A. La pregunta 2. El vanguardismo peruano implicó una transformación radical. A ver, los autores mantuvieron las formas métricas tradicionales, falso. Incorporación de disposición tipográfica, caligrama, verdadero. El lenguaje poético se volvió más simbólico e iconoclasta, verdadero. Significó una superación del modernismo, verdadero. La clave sería la letra C. El surrealismo, al igual que otras corrientes europeas, influyó en el vanguardismo peruano mediante una búsqueda de libertad expresiva que superaba la lógica racional. En este contexto, el surrealismo permitió al escritor peruano incorporar la libre asociación como recurso estilístico y abordar temas ligados al subconsciente o al inconsciente. La letra D. 4. A ver, Vallejo ha destripado los muñecos de la retórica, o sea, la letra B, que rompió con las fórmulas poéticas tradicionales. Pregunta número 5. Esta está fácil, ¿no? Colacho Hermanos es teatro. Rusia en 1931, ensayo. Escalas, cuentos. Fabla Salvaje, novela. Sería Enano. 6. En Trilce Vallejo desarrolla una poesía profundamente innovadora y personal. Entre sus temas más relevantes destacan el sufrimiento humano y la incomunicación, expresados mediante un tono íntimo y desgarrado que transmite soledad y desamparo y una visión libre y experimental que rompe con los límites de la lógica poética tradicional. En el número 6 sería Beso. 7. Señor Ministro de Salud, poemas humanos. Room tracks sería, son onomatopeyas, por lo tanto está en Trilce. La clave sería la letra C. 8. ¿Qué característica formal? A ver, si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? Está utilizando un lenguaje sencillo, cotidiano, un lenguaje coloquial. La 8 sería la letra B. 9. A ver, también te piden también característica formal en este fragmento. Si tú te has dado cuenta, en los 4 últimos versos hay uso excesivo de qué? De signos de admiración, ¿cierto? Signos de admiración, acá, de signos de admiración. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Vallejo, ¿no? Usa fuertes exclamaciones. Bien, abrazo. 10. A ver, en la número 10, un hombre pasa con un pan al hombro, voy a escribir después sobre mi doble. Otro se siente rasca, se extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño, voy después a leer a André Breton. O sea, Vallejo está hablando acerca de hay que ser indiferentes con los pobres, hay que ignorarlos y no hacer caso. Enano, muy bien, Stephanie, muy bien, Marjorie. 11. ¿Cuál es el tema abordado? Oye, en el último verso termina, di mamá, la ausencia de mamá, ¿verdad? La clave sería enano también. 12. Los heraldos negros expresan nostalgia por el hogar provinciano, verdadero. Trilce mantiene el verso tradicional, no falso. Poemas humanos presenta compromiso social y vida solidaria, verdadero. 12 es casita. 13. Busco volver a ver. El poema rompe deliberadamente la sintaxis, por supuesto, sería verdadero, ¿no? Luego, empleo de neologismos, claro, como bolivarianas, ofra, ¿no? Muy bien. Arrequintan también, ¿no? Aunque no tanto arrequintan, ya, muy bien. Bolivarianas está bien. Había, así como está, ¿no?
El tema central gira en torno al lenguaje y el cuerpo. Claro, el erotismo. Y el lenguaje mismo, ¿no? Volver, busco. Muy bien. Sería avión, bien, Estefanía. Muy bien. Pregunta 14. Está mencionando partes del cuerpo, ¿no? Está mencionando partes corporales, ¿cierto? La clave sería beso. Y la 15 sale al ojo, ¿ah? Al ojo nomás uno dice completamente, además vida, vida, muerte. Hay oposiciones, vida, muerte y hay paralelismo, ¿verdad? Claramente la clave sería besito. Listo, mis amigos. Un gusto. Oye, qué gusto volver a verlos. ¿Ah? De verdad, me alegra mucho volverlos a ver. Espero que, gracias ahí, María Pía, que está dando las claves, que les vaya bien, chicos. Que este año sea de mucho beneficio para todos ustedes, que cumplan sus metas. Siempre esfuércense en portarse bien, en ser buenas personas. Aunque a veces no es fácil, a veces a uno le gana, pero hay que esforzarse. Chicos, cuídense. Gracias por el día de hoy. Cuídense.